Jóvenes, buenas noches. ¿Aló? ¿Hay estudiantes en sala? Hola, profesor, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Bien, profe? ¿Perdón? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, por fortuna, hombre. El programa, por ahí a rato veo el programa de Pineda Chaparro. Ratico A rato salimos lo por sigo ahí. ahí por el Facebook, sí, señor. Qué bien. Desde temprano, Bueno, hombre, muy amable. señor. Esperemos un minutico a ver si llega alguien más. Hoy es la última charla, ¿no? Sí, señor. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, señorita. Uy, doctor, pero es que la última no me gusta decir, doctor. Bueno, la determinación del semestre, ¿no? Eso, la de terminar el semestre, doctor. Sí es mejor. Eso, la última, eso suena como... ¿Se acuerda de la No le última sabe. lágrima o qué? Vamos hablando mientras tanto del examen, que es justamente dentro de 8 días la evaluación final, ¿no? Tercer corte. Sí, señor. Lo hacemos a las 6:45 o 7 de la noche mejor, para dar un poquito más de tiempo. 7 de la noche. Bueno, ahora al finalizar la clase comentamos, esperemos que esté todo el grupo para no tener que repetir Sí, doctor, mejor. las instrucciones. ¿Qué más, doctor? ¿Cómo va todo? Por fortuna, muy bien. Bueno. ¿Será que sí nos veremos, si Dios quiere, el próximo semestre presencial? Estaba justamente que la clase no me permitió seguir viendo, hablar la ministra, pero le alcancé a oír al presidente, que en agosto comienza a flexibilizarse el proceso de presencial en las universidades, pero inicialmente con aquellas facultades que tengan programas de laboratorio. Entonces, de pronto, para programas como el nuestro, puede que no sea tan inmediato. Ya. Ojalá podamos volver a normalizar. Sí, Dios quiera que así sea. Bueno, empecemos, jóvenes. De nuevo, muy buenas noches para todos. La señorita Torrado me dice que no le sirve el micrófono, pero lo importante es que le llegue el audio. Cualquier inquietud, Silvia, por el chat me la puede hacer saber, comunicar. Bien, retomemos el último tema que veníamos tratando, el último tema de la asignatura también, el relacionado con la clasificación de los decretos que dicta el presidente de la República. Recapitulamos entonces diciendo que no todos los decretos que expide el gobierno nacional son de la misma condición, no todos son de la misma clase, no todos son del mismo tipo, como en el proceso de las leyes se distinguen, se clasifican, se pueden perfectamente diferenciar algunos de otros por las características que tienen en el proceso de expedición, por la fuerza con que están imbuidas o atribuidos esos actos y finalmente por el tipo de control constitucional que también se hace sobre esos actos. Se pueden marcar diferencias en relación con los tipos de decretos que expide el señor presidente de la República. Abordábamos en la clase de hace 8 días el primero de los grandes tipos de decretos, los decretos que se denominan en la doctrina decretos con fuerza de ley.
Y dijimos que son aquellos decretos que tienen la característica de ser por esencia disposiciones de carácter legislativo, valga decir, como si fuesen leyes dictadas por el Congreso de la República. Lo normal, lo recordábamos, en el sistema o en el Estado de Derecho es que el cuerpo legislativo sea el Congreso de la República. Eso es lo que nuestra Constitución tiene previsto y es lo propio de las democracias, digamos, de corte liberal, que el Congreso sea el cuerpo encargado de cumplir con la función legislativa. Pero para determinadas circunstancias, las constituciones, la nuestra no es la excepción, permite que haya momentos o eventualidades en que el presidente de la República pueda fungir o actuar como legislador, esto es, expedir disposiciones que tienen fuerza de ley, insisto, como si fuesen leyes expedidas por el Congreso de la República. Para hacer claridad en el tipo de concepto que entraña la expresión fuerza de ley, es como si leyes colocadas en la pirámide de Kelsen, dijimos, necesariamente tenemos que colocarlas en el mismo peldaño, en el mismo escalón, en donde están las leyes de la República, las leyes expedidas por el Congreso Nacional, porque tienen fuerza de ley. Bien, en ese primer gran grupo, para hacer una especie de cuadro, en ese primer gran grupo de decretos con fuerza de ley, distinguimos en primer lugar los decretos denominados ley, o decretos leyes, o decretos extraordinarios también. Esta última denominación de decretos extraordinarios deriva de la fuente normativa que tienen esos decretos. ¿Cuál es la fuente normativa? Las facultades extraordinarias que el Congreso de la República, mediante ley, al tenor del artículo 150, numeral 10 de la Constitución, le otorga al presidente de la República para que, en aquellos casos en que él lo solicite y lo justifique, el Congreso le ceda temporalmente su competencia legislativa en relación con ese tema específico. Y puede, por consiguiente, el gobierno dictar decretos con fuerza de ley que se denominan decretos ley en los términos y en las condiciones en que el Congreso le presta su competencia legislativa. En esas condiciones, el Congreso, que es el titular de la función legislativa, le puede decir, sí, yo le presto, o le presto en determinadas condiciones. Solo poner la figura de los préstamos comerciales. ¿Quién tiene la plata? Es el dueño de la plata, es el titular del dinero, lo presta, sí, lo presta, pero él pone las condiciones. Pues aquí ocurre lo mismo. La Constitución autoriza que el Congreso le preste su competencia legislativa, pero le pone condiciones al Congreso en la eventualidad en que le dice para qué tipo de leyes no puede cederle esa competencia legislativa. Y ahí recordamos las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes para expedir códigos, en fin, para ese tipo de disposiciones legislativas. Ahí el 150, numeral 10 de la Constitución, dice expresamente qué competencia legislativa no le puede ceder el Congreso al presidente de la República. Pero en lo demás, bien puede hacerlo, y entonces el gobierno legisla a través de decretos ley que tienen una característica. Además de la connatural a ese tipo de decretos que tienen fuerza de ley, es que el control constitucional, por ser actos con fuerza de ley, lo hace la Corte Constitucional. Aquí yo quiero sentar un principio. Todos los actos dentro del Estado nuestro que tengan connotación de ley, el control constitucional lo hace la Corte Constitucional. Por eso el control constitucional de todas las leyes que expide el Congreso es competencia de la Corte Constitucional. Y estos decretos, en la medida en que tienen fuerza de ley, equivalen a leyes de la República, pues su control constitucional lo hace la Corte Constitucional, merced a la característica, insisto en ello, que tienen de esencia y de fuerza de carácter legal. Entonces, por eso es que expresamente la Constitución, el artículo 241, dispone que los decretos que se expiden con fundamento en el 150, numeral 10, el control constitucional lo hace la Corte Constitucional. En segundo término, alcanzamos a hablar de los decretos legislativos, que ya los recorrimos o los repasamos a propósito del examen de los llamados estados de excepción. ¿Qué son los decretos legislativos?
creo que a estas alturas lo saben suficientemente, son aquellos decretos que el presidente de la República, el gobierno nacional, cuya cabeza es el presidente de la República, expide cuando hace uso de las facultades que se derivan de los estados de excepción. El presidente decreta un estado de excepción. El decreto por el cual declara el estado de excepción es un decreto legislativo. Y todos los demás decretos que dicta para desarrollar el estado de excepción en orden a alcanzar los propósitos que ustedes ya conocen de esos decretos, pues se denominan también decretos legislativos, lo que nos está significando que son decretos con fuerza de ley. Los decretos legislativos, mis queridos jóvenes, son únicamente aquellos que expide por virtud de las facultades que le confieren los estados de excepción. O sea, como dicen los chinos de ahora, solamente puede dictar decretos legislativos en la eventualidad de estado de guerra, en la eventualidad de conmoción interior o en la eventualidad de estados de emergencia como la que actualmente está rigiendo en el país. Para nada más dicta decretos legislativos. Entonces ya llevamos dos modalidades de decretos con fuerza de ley, los decretos ley y los decretos legislativos. Por favor, hagan el esfuerzo desde ahora de tener claridad conceptual sobre qué es uno y qué es el otro, porque esas denominaciones un tanto similares a veces nos confunden, ¿no? Y si decimos que decreto ley es los decretos que dicta el presidente en los estados de excepción, pues estamos totalmente equivocados. No, que yo sí, se aproximó a la idea, pero se aproximó por el contrario, es decir, por una vía que no es, porque la denominación técnica constitucional es decretos legislativos. El tercer tipo de decretos con fuerza de ley, también lo alcanzamos a mencionar si mal no estamos, es el decreto que dicta el presidente de la República por virtud de la facultad que le confiere el artículo 341 de la Constitución Nacional. ¿A qué alude esta norma? Al trámite de la llamada Ley Nacional del Plan de Desarrollo o Ley Nacional de Inversiones Públicas, que es la ley que corresponde a la aprobación, digamos, del programa que el gobierno propone digamos, a la nación, al país, a la sociedad, que lo materializa en una ley que corresponde el punto de todas las ejecutorias gubernativas que se dispone, digamos, realizar durante el tiempo de su periodo de gobierno, durante el término del periodo presidencial. Entonces, es muy precisa la Constitución en el artículo 341, que es el artículo por el cual se regula el tema de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, en determinar que el el Congreso dispone de 3 meses para aprobar la ley de Plan Nacional de Desarrollo. Si en ese término riguroso, exacto, que no tiene dilaciones, que no tiene posibilidades de extensión, de prórroga, de que me demore un momentico y que me regale otro término, no. Vencido el término de los 3 meses, el Congreso pierde la competencia para expedir la ley. Pierde la competencia para expedir la ley. Y entonces, por virtud del artículo 341, se faculta al presidente de la República para que, mediante un decreto que se denomina Decreto Especial de Plan Nacional de Desarrollo, como dice el artículo 341 de la Constitución, dicte o acoja, por virtud de este decreto, como Plan Nacional de Desarrollo, el proyecto que propuso al Congreso y que no lo aprobó en el término concedido por la Constitución. Es decir, actúa el presidente como legislador, dada la omisión del Congreso en expedir oportunamente la ley correspondiente. ¿Por qué lo hace? Pues porque el país no se puede quedar sin un plan nacional de desarrollo. Eso es, como suele decirse un tanto retóricamente, la carta de navegación, ¿no? Y si no hay plan nacional de desarrollo, pues obviamente no puede haber inversiones públicas claras y digámoslo en términos de orientación, pues no sabe el país para dónde va un gobierno, porque los gobiernos tienen que actuar sobre la base muy clara de la planificación, los tiempos de la improvisación, de que los gobernantes llegaban allá a ver qué hacían o qué les provocaba hacer o qué les decía que hicieran. No, esos tiempos están perfectamente superados desde hace muchos años.
y los estados modernos funcionan sobre la base de la planificación. Por eso es que la Constitución consciente o permite que, insisto, si el Congreso no expide oportunamente esa ley, oportunamente dentro de los 3 meses, que es el término que le otorga el artículo 341, dice la Constitución, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley. Expresión que ustedes encuentran ahí de manera por demás puntual en el artículo 341. Desde luego, este decreto es, por supuesto, una medida supletoria de la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Digo, y es una medida supletoria por las justificaciones que ya daba hace un instante, porque es necesario que exista un plan de desarrollo, de inversiones públicas, de orientación de la acción del Estado. Y entonces, pues es imposible consentir que el Estado se quede sin hecho, porque el Congreso bien lo puede aprobar, lo puede no aprobar por razones de carácter político. Supongamos que el Congreso en su mayoría es oposición, por X, Y o Z razón, por la pereza característica, porque el gobierno no les consiente el tipo de pedimentos no santos que a veces suelen hacer para darle curso a las iniciativas del gobierno, en fin, por cualquier razón que no es del caso de discutir esta noche. Lo cierto es que no la aprueba, entonces la Constitución le dice, usted, presidente, puede aprobar, acoger ese plan que por decreto que tiene las características de fuerza de ley, por consiguiente es como si fuese una ley de la República. Y por consiguiente, invoco nuevamente la característica de todas las disposiciones con fuerza de ley al tenor del artículo 241, numeral quinto de la Constitución, que les ruego consultar. El control constitucional de ese decreto lo hace la Corte Constitucional. Entonces vamos guardando el hilo de que todos los decretos que tienen naturaleza de ley, de fuerza de ley, llámense ley, legislativos, decreto especial del Plan Nacional, todos en cuanto tienen ese sello común de ser con fuerza de ley, su control constitucional corresponde a la Corte Constitucional. Hay un tema, es un tema bonito, vean ustedes, ahí lo sugiero para que alguien a quien le inquieten estos aspectos y estos intríngulis del derecho público, del derecho constitucional, haga una investigación sobre el particular, que puede ser hasta un tema de grado, ¿no? De trabajo de grado, de tesis de grado, de investigación para grado. Me imagino que los artículos de investigación sirven también como requisito para optar al grado. ¿Qué ocurre? El Congreso no aprueba el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno hace uso de la facultad que le confiere el artículo 341 y lo acoge mediante el decreto especial. El decreto va al control constitucional de la Corte y la Corte lo declara inexequible, es decir, dice que ese decreto es contrario a la Constitución Nacional. Luego, si la Corte declara la inexequibilidad, significa que el decreto no se puede aplicar, porque ese es el alcance del término inexequible, que no se puede aplicar. Creo que sobre ese vocablo ya hemos hecho referencias en pasadas clases, que es lo que significa expresamente la palabra inexequible. Entonces, ¿qué ocurriría en esa eventualidad? ¿Puede el presidente, mediante o procediendo a subsanar el supuesto vicio de inconstitucionalidad, volver a expedir el Plan Nacional de Desarrollo haciendo nuevamente uso de las facultades del artículo 341? Digamos que hay tesis varias sobre el particular. Algunos que sí, porque afirman que es perentorio el término de competencia del Congreso para conocer de la Ley Nacional de Plan de Desarrollo, de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y que si no lo agotó oportunamente, ya durante el cuatrenio pierde la oportunidad o la competencia constitucional para volverse a ocupar de otro Plan Nacional de Desarrollo. Esa es una tesis, ¿no? Otra tesis dice, no señor, si el gobierno hizo uso de esa facultad y le declararon inconstitucional su decreto, no puede volver a hacer uso de esa facultad, ¿sí? Entonces, debe subsanar y presentar nuevamente el proyecto al Congreso de la República para que se vuelva a surtir el mismo trámite y vuelva a correr nuevamente el periodo de los 3 meses. El Congreso verá si lo deja, si desaprovecha nuevamente la oportunidad o no. Las dos tesis están en el escenario, digamos, académico.
en el escenario académico, ¿sí? Hay una tendencia un tanto doctrinaria y de alguna manera hay un pronunciamiento jurisprudencial en ese sentido que tiene sentado, digamos, consigna la orientación de que en esa, que en esa eventualidad, corrijo el de que en esa eventualidad no le asiste al Ejecutivo, valga decir, al gobierno, competencia para hacer uso de la atribución a que se refiere el artículo 341. Valga decir, prima la tesis, ¿sí?, que debe volver a presentar el gobierno el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso para que allí se dé el trámite correspondiente. Pero desde luego, la otra tesis también tiene, a juicio de muchos constitucionalistas, de muchos académicos del mundo universitario, en el ambiente jurídico, digo, tiene mucha acogida en el sentido de que la Constitución es expresa en señalar la oportunidad que tiene el Congreso durante el cuatrenio para expedir el Plan Nacional de Desarrollo. Es más, afirman, si le dio 3 meses, quiere decir que después esa competencia no se le vuelve a habilitar. Porque si se le pudiera habilitar, no tendría sentido que el presidente hiciera uso de la facultad especial para dictar un decreto con fuerza de ley. Y si la exigencia, mejor, si la consideración del artículo 341 es que el país no puede estar sin Plan Nacional de Desarrollo, pues con mayor razón, estando avanzado el tiempo de gobierno, con mayor razón no puede seguir el gobierno en incertidumbre y el presidente, esa es la tesis de quienes defienden que sí puede volver a hacer uso de la facultad, con mayor razón puede hacer uso nuevamente de esa facultad y dictar el decreto. Ahí dejo sentada esa digamos, polémica un tanto académica que es bien, bien interesante. Bien, cuarto tipo de decretos que tienen fuerza de ley son los llamados en la doctrina decretos estatutarios. Decretos estatutarios. Hemos hablado de decretos ley, decretos legislativos, el decreto especial del Plan Nacional de Desarrollo, y ahora nos encontramos con una nueva modalidad de decretos con fuerza de ley, que son los llamados decretos estatutarios. ¿Qué son los decretos estatutarios? Los decretos estatutarios son aquellos que corresponden a los que expide el gobierno nacional cuando le corresponde la reglamentación de una de las leyes estatutarias a que se refiere el artículo 152 de la Constitución Nacional. Ustedes recuerdan cuando vimos las clases de las leyes que señalamos que la primera gran clase, la primera gran modalidad, el primer gran tipo de ley son las llamadas leyes estatutarias a que se refieren los artículos 151 y 152, si mal no estoy, de la Constitución Nacional, ¿sí? En ese orden de ideas, pues, el gobierno, cuando se expide la ley estatutaria, las leyes estatutarias versan única y específicamente sobre los temas a que se refiere el artículo 152. Y entonces, cuando el gobierno reglamenta una ley de carácter estatutario, lo hace por virtud de un decreto que se denomina estatutario para corresponder al tipo de ley que está reglamentando, y el control constitucional por tratarse de una ley estatutaria. Ustedes ya saben qué significa una ley estatutaria. Ha dicho la Constitución, por tratarse de un decreto que reglamenta una ley estatutaria, pues el control constitucional le corresponde a la Corte Constitucional. ¿Cuál sería el tipo de decreto estatutario? Tal vez el más común de los decretos estatutarios, no solamente porque fue de los primeros que se expidieron con la Constitución del 91, sino porque es uno que trajinamos todos los días, abogados y no abogados, todos los colombianos en general. Si de algo saben los colombianos es de acción de tutela, es justamente el decreto 2591 del 91, por el cual el gobierno dispuso la reglamentación de la acción de tutela. La acción de tutela, por corresponder a un derecho de orden fundamental, como dice el artículo 152, debe reglamentarse por ley
estatutaria, pero como para aquella oportunidad no había todavía una ley estatutaria aprobada y era de inminente y necesaria aplicación el derecho de tutela, el gobierno expide un decreto por virtud del cual reglamenta la acción de tutela contenida en el artículo 86 de la Constitución Nacional. ¿Qué es lo que hace el gobierno mediante este decreto de reglamentar la tutela? Reglamenta el contenido del artículo constitucional. ¿Y por qué lo hace? Porque recuerden ustedes que dijimos en su momento que las leyes estatutarias son cualitativa o sustantivamente como si fuesen normas de carácter constitucional. Entonces, ese es tal vez el típico caso de decreto estatutario, cuyo conocimiento en materia de control constitucional le corresponde a ejercer a la Corte Constitucional. ¿Por qué le corresponde conocer a la Corte Constitucional? ¿Alguno tiene a la mano, para no pararme, pero si no lo tiene, yo me levanto un segundito y voy aquí a la otra habitación de la biblioteca? ¿Alguno tiene a la mano una constitución, digamos, con una edición que contenga lo que fue el reglamento provisional del Congresito una vez se expidió la Constitución de 1991? Mejor dicho, todo el que tenga una constitución gruesa, mire a ver si tiene esa norma o esa disposición. Pero mientras tanto, pues yo voy buscando la mía. Silvis, se tiene la Constitución gruesa. Cuando se expide la Constitución de 1991, que es sancionada el 4 de julio de 1991 y entra en vigencia el día 7 de julio de ese mismo mes, se hizo necesario reglamentar un conjunto de disposiciones de carácter inmediato, de carácter urgente, y para que se hiciera esa reglamentación se expidió, mejor, se dispuso como norma transitoria la creación de lo que entonces se llamó el Congresito, es decir, se creó una especie de Congreso de la República que se creó una especie de Congreso de la República. Ahí se determinó la manera particular o especial como se conformaba ese Congreso, y ese Congreso legisló, porque era necesario darle desarrollo inmediato normativo a muchas de las disposiciones de la Constitución Nacional. Y en virtud de esa competencia, pues ese congresito dispuso que el control constitucional de los decretos estatutarios le correspondía a la Corte Constitucional. Hay un régimen transitorio, artículos transitorios de la Constitución. ¿Alguien me ayuda ya a buscarlo? ¿Ninguno lo ha encontrado? Espérate, a ver, yo busco una Constitución más.
Bien, efectivamente, en ese documento constitucional que se denominan disposiciones transitorias de la Constitución de 1991, ese cuerpo legislativo al que me refiero determinó en su artículo 10º transitorio los decretos que expide el Gobierno Nacional en ejercicio de las facultades otorgadas en los anteriores artículos tendrán fuerza de ley y su control de constitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional. Por virtud de ese decreto, pues se le ha venido dando a los decretos denominados autónomos la característica de que su control constitucional corresponde a la Corte Constitucional. Otro ejemplo de un decreto estatutario, es decir, un decreto por el cual se reglamenta una ley estatutaria, es el decreto por el cual el gobierno dispuso reglamentar todos los procedimientos, los juicios que se surten ante la Corte Constitucional, lo que nosotros denominamos de una manera un tanto inapropiada. Algunos dicen que no existe código de procedimiento constitucional en Colombia, pero digo, de una manera inapropiada, pero finalmente corresponde a la realidad, es a mi juicio, el decreto por el cual se reglamentan todos los juicios y las actuaciones que se surten ante la Corte Constitucional. Es un decreto, ustedes seguramente lo verán cuando vean procedimiento constitucional o acciones constitucionales, no sé cómo se llama la materia, pues ahí lo verán, todos los diferentes procedimientos que se tienen en materia de control constitucional. No es lo mismo el procedimiento para hacer control automático de los decretos legislativos que el procedimiento para un juicio por acción pública de inexequibilidad o que el procedimiento para ejercer control preventivo. Es decir, según sea la modalidad de control, pues se tiene una especie de norma procedimental, de reglamentación procedimental. Ese decreto, que si no estoy mal es el decreto 2067 de 1991, es un decreto también de carácter estatutario porque regula todo lo relacionado con el control constitucional, el que llamamos técnicamente control constitucional abstracto, que tiene como finalidad garantizar el principio de la supremacía de la Constitución. Pero bien, independientemente de otros ejemplos, que quede claro que los denominados decretos estatutarios corresponden a los decretos que expide el Gobierno Nacional cuando se trata de reglamentar leyes estatutarias o de reglamentar directamente el contenido de la norma constitucional, como lo hizo en el caso de la acción de tutela. Y entonces el control de constitucionalidad de esos decretos, que también tienen la connotación de fuerza de ley, corresponde ejercerlo a la Corte Constitucional. Bien, digamos, para abreviar, que estos son los 4 grandes tipos de decretos que tienen fuerza de ley. Hay alguna discusión doctrinaria sobre otro tipo de decretos que algunos llaman autónomos, otros llaman reglamentos constitucionales, pero que a juicio ya de una doctrina un tanto mayoritaria en el ambiente jurídico académico nuestro, pues llegó a la conclusión de que esos decretos realmente han venido desapareciendo del ordenamiento constitucional y que existieron fue bajo la vieja Constitución de 1886, aunque hay alguna tesis que dice que los decretos que el presidente dicta en virtud del artículo 355 de la Constitución Nacional vigente son decretos de carácter autónomo y que en ese orden de ideas pues son decretos con fuerza de ley, ¿sí? Pero, o reglamentos constitucionales, como también suele denominarse doctrinaria o académicamente. Pero digo, hay una tendencia mayoritaria en el medio jurídico nuestro que dice que esos decretos realmente ya no existen y que los decretos que algunos tratadistas denominan autónomos o reglamentos constitucionales son en realidad de verdad decretos de naturaleza administrativa. Y lo cierto es que no los incluimos acá dentro de los decretos con fuerza de ley, porque en la eventualidad en que llegaren a existir, es decir, que se acepte en la hermenéutica constitucional que existe este tipo de decretos, el control constitucional no lo hace la Corte Constitucional. Si llegaran a existir estos decretos, como afirman algunos académicos, pues el control constitucional lo haría el Consejo de Estado, razón por la cual se afirma no serían decretos con fuerza de ley, porque pierden la característica esencial
de estos decretos, cuál es la de que su control constitucional lo haga la Corte Constitucional. Entonces, cito este tipo de decreto por si ustedes de pronto encuentran alguna referencia sobre el particular, pero en ese sentido, pues estos decretos ya han perdido, digamos, su consideración. Lo fueron bajo la Constitución de 1886, que rigió hasta el 91, realmente unos decretos que tenían una interpretación de desarrollo de normas de carácter constitucional. Bueno, hasta aquí creo que no hay ninguna dificultad de comprensión. Si la hay o hay alguna inquietud o pregunta, pues favor formularla. Si no, seguimos adelante con el desarrollo del tema. Bien, digamos que hay un segundo tipo de decretos cuya naturaleza o contenido es eminentemente administrativo. Es decir, ya no son decretos con fuerza de ley. No son decretos con fuerza de ley. Y entonces se trata de decretos que expide el gobierno en los casos previstos, por supuesto, en la Constitución, cuyo contenido y alcance material, ojo con esto, cuyo contenido y alcance material está sometido a las leyes que le sirven de fundamento. A las leyes que le sirven de fundamento. Fíjese que no son decretos que desarrollen normativas constitucionales como los anteriores, sino que están sometidos a las leyes que le sirven de fundamento. Y entonces es la facultad que ejerce el presidente de la República, si miramos el artículo 189, contentivo de las atribuciones del presidente de la República, es la función tal vez característica de su condición de jefe de gobierno, cuál es la de ejercer la potestad reglamentaria, numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de la ley. La ley es un mandato general, abstracto, impersonal, a veces muy superficial, que se ocupa de una determinada situación, digamos, en sus aspectos esenciales, centrales, nucleares. Pero a veces la ley, por esas características que tiene, no alcanza a prever el sinnúmero de circunstancias que son necesarias para que la ley se pueda aplicar suficiente o debidamente. Y entonces, como la característica del gobierno es la de hacer cumplir y aplicar las leyes, la Constitución faculta al gobierno para que, en procura del cumplimiento de esa función de hacer cumplir la ley, la pueda reglamentar. Porque si no la reglamenta, pues la ley, en un momento dado, sería imposible de aplicar o su aplicación absolutamente confusa o ineficaz. Entonces le dice la Constitución al gobierno o al presidente de la República: presidente, para que usted pueda cumplir con esa función que es primaria en el marco de sus atribuciones, primaria porque es la razón de ser de la rama ejecutiva, ejecutar la ley, entonces usted puede reglamentar las leyes en los aspectos que considere necesarios para que pueda aplicarse la ley. Pero decía hace un instante, los decretos reglamentarios que son de naturaleza administrativa están sometidos al alcance de la ley. Quiere decir esto que los decretos reglamentarios, en cuanto se ocupan de reglamentar una ley para su debida aplicación, no pueden exceder el contenido de la ley. El decreto reglamentario no es otra cosa que un instrumento por medio del cual se desarrolla lo previsto en la ley para los efectos de su aplicación. Y estamos diciendo con esto que por virtud de esta potestad reglamentaria que tiene el presidente de la República, no puede convertirse en legislador. Es decir, en creer que puede legislar, complementar, ¿no? Desarrollar otros aspectos supuestamente omitidos por el legislador. No, se trata de que reglamente la ley y se ocupa de los aspectos de reglamentar específicamente los aspectos contenidos en la ley para permitir la cabal y oportuna aplicación de esa ley. Entonces, ahí tenemos en primer lugar esos decretos reglamentarios, decía, cuyo fundamento constitucional es el numeral 11 del artículo 189, cuyo texto leí hace un instante y que ustedes bien pueden consultar.
Hay una diferencia no solamente de naturaleza entre los decretos administrativos y los decretos con fuerza de ley. ¿Sí? No solamente la naturaleza, los con fuerza de ley son leyes como tal, cualitativas, sustantivamente, y los decretos reglamentarios son de naturaleza administrativa. ¿Cuál es esa diferencia cualitativa? Es que los decretos, en el caso de los decretos legislativos, la potestad reglamentaria es permanente, ¿sí? Es decir, no es óbice para que la ley que va a ser reglamentada establezca un término dentro del cual debe expedirse el respectivo reglamento. Entonces, hay una especie de atemporalidad en materia de reglamentación. Ahora bien, un segundo tipo de decretos de carácter administrativo pueden ser lo que se denominan los decretos propiamente ejecutivos. Y en ese marco de los decretos propiamente ejecutivos están comprendidos decretos de naturaleza administrativa que por supuesto no son decretos por los cuales el gobierno esté reglamentando una ley, sino simplemente cumpliendo, digamos, con alguna de las atribuciones que le son normales o inherentes a la función gubernativa. Por ejemplo, un decreto de nombramiento de un funcionario público no es un decreto reglamentario, no es un decreto legislativo. En ese contexto, pues es un decreto, digamos, simplemente de carácter ejecutivo nominal, en cuanto el presidente ejecuta una función que le es propia, la de nombrar un funcionario en el marco de las competencias que la Constitución le ha otorgado. Entonces, digamos que es como el segundo tipo de decretos un tanto administrativos que tiene el presidente de la República. Pero además de ser decretos que tienen una naturaleza distinta cualitativamente y que están supeditados en el caso de los decretos reglamentarios a la voluntad contenida en la ley, tiene una característica que es esencial y que permite distinguirlos con suficiencia de los decretos con fuerza de ley. Es el control constitucional. El control constitucional de los decretos administrativos, cualquiera que sea su naturaleza, le corresponde ejercerlo al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, si ustedes miran el artículo 237, perdón, alguien que me ayude con su lectura, si es tan amable. 237, numeral segundo, contiene las atribuciones del Consejo de Estado. ¿Quién me ayuda con su lectura? ¿Alguien? ¿Ninguno? Bueno. Dice en efecto el artículo 237 de la Constitución: son atribuciones del Consejo de Estado, segundo, conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Y lo que está definido es que los decretos que dicta el Gobierno Nacional cuya competencia en materia de control constitucional corresponde a la Corte son los decretos que cualitativamente se estiman como leyes, es decir, decretos que son con fuerza de ley. Por consiguiente, este tipo de decretos administrativos no tienen esa característica y en tal virtud, al tenor del artículo que he leído, el control de constitucionalidad de esas normas corresponde ejercerlo al Consejo de Estado. Corresponde ejercerlo al Consejo de Estado. Aquí hay una especie, digamos, un tanto de competencia residual, ¿no?
Aquí hay una especie de competencia residual por la manera como el constituyente redactó el artículo. Mire cómo dice, hablando de las atribuciones del Consejo de Estado. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. Y ya sabemos con suficiencia cuáles son los decretos cuya competencia en materia de control constitucional atañe o corresponde a la Corte. Básicamente, esencial y únicamente los decretos que tienen fuerza de ley. Estamos hablando de los actos que expide el gobierno, porque las leyes las expide el Congreso por naturaleza, su función constitucional, su control constitucional es de la Corte. En tanto, los decretos que no sean o que no tengan la característica de la fuerza de ley, en tanto no tengan esa característica, lo que nos está diciendo la Constitución, por eso digo casi una especie de competencia residual, todos los demás decretos, cualquiera que sea su naturaleza o sus características, el control constitucional le corresponde al Consejo de Estado por virtud del mecanismo de la acción pública de inexequibilidad que está reglamentado o que está previsto en este artículo y que desarrolla o reglamenta hoy en día bajo la denominación de medio de control de acción de nulidad por inconstitucionalidad. Así la denomina el nuevo Código de Procedimiento Administrativo, el llamado CEPAC. Entonces, ese código desarrolla, normatiza, dice cuál es el procedimiento para hacer uso del control constitucional de los decretos que no son de naturaleza legislativa, cuya competencia le corresponde al Consejo de Estado. Igualmente, dentro de los decretos de naturaleza administrativa, aquí es importante que tengan clara esta diferencia. También está lo que un sector de la doctrina denomina decretos in marco, que equivalen a los decretos que desarrollan las leyes marco o cuadro, ¿sí? De que habla el numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Nacional. Esos son decretos reglamentarios, por consiguiente de naturaleza administrativa, por consiguiente su control constitucional lo hace el Consejo de Estado. Y bueno, ya hablamos de los decretos ejecutivos, que son básicamente los demás decretos, pero si se quiere de manera un tanto más puntual, pues son en los términos del artículo 115 de la Constitución Nacional, ningún acto del presidente, excepto el de nombramiento y remoción de ministros y directores de departamentos administrativos y aquellos expedidos en su calidad de jefe de Estado y de suprema autoridad administrativa, tendrá valor ni fuerza alguna mientras no sea suscrito y comunicado por el ministro del ramo respectivo o por el director del departamento. Se está refiriendo a la Constitución a ese tipo también de decretos ejecutivos que la doctrina, no me voy a detener aquí porque sería... pues es un ejercicio interesante, pero no es del caso en este momento de su formación profesional, hacer la subdivisión que la doctrina ha venido haciendo, que los, digo yo, ociosos académicos que no tienen nada que hacer, se pueden hacer clasificaciones y clasificaciones de los decretos especiales, los hay, por supuesto, de diferentes tipos. Por ejemplo, no es lo mismo un decreto por el cual se convoca sesiones extraordinarias al Congreso de la República que un decreto por medio del cual se dispone la aplicación de un tratado internacional o un decreto por medio del cual se nombra un embajador o un decreto por medio del cual se asciende un general de la República o, en fin, decretos ejecutivos hay, según la doctrina, una gran variedad y una gran cantidad. Y hacen los doctrinantes algunas, digamos, diferenciaciones, a mi juicio a ratos un tanto más de hilo delgado, ¿verdad? Que no justifica tanta subdivisión o tanta división. Hay una modalidad de decretos que se denominan los decretos de enmienda o de corrección de yerros caligráficos o tipográficos, que en un principio la doctrina los consideraba como decretos simplemente ejecutivos, pero que hoy en día se tienen como una modalidad particular y especial de decretos administrativos, no ejecutivos, sino un tipo especial de decretos que se denominan así, decretos de enmienda o de corrección de yerros caligráficos o tipográficos. Hay efectivamente ocasiones en que en la expedición de un decreto se puede incurrir
en omisiones, en falencias, en equivocaciones, en fallas de este orden, de hierros caligráficos o de hierros tipográficos, y entonces es necesario corregir el decreto. Y la doctrina les ha dado a esos decretos una tipología especial con fundamento en una vieja norma del Código de Régimen Político y Municipal de la Ley Cuarta de 1913, en el artículo 45 de ese código, que todavía rige en algunos apartes, a pesar de que es una ley de 1913, tiene ya más de 100 años, pero hay algunos apartes que todavía rigen. Fue, a título informativo, realmente el gran código, digamos, de administración de las entidades territoriales durante durante buena parte del siglo XX, que solo hasta los años 86, cuando sale el decreto 1222 y luego el 1333 y todas las demás disposiciones que se han expedido ya con fundamento en la Constitución del 91 en materia de orden territorial, pues eso es de orden territorial y de funcionamiento de la administración en términos generales, pues algunas de esas normas contenidas en la Ley Cuarta de 1913, antiguo Código de Régimen Político Municipal, han sido derogadas, pero hay algunas que subsisten, entre otras artículo 45 del régimen político y municipal. Bien, jóvenes, creo a grosso modo que con esta tipología de decretos dictados por el gobierno nacional podemos dar por cerrado el tema de los decretos dictados por el presidente de la República, de las distintas clases de decretos dictados por el gobierno nacional o el presidente de la República. Repito, para que no haya tampoco pues, equivocaciones en ese sentido o sorpresas más adelante cuando ustedes ahonden en estos temas, ya por su curso de Derecho Administrativo, ya por su curiosidad intelectual, pues obviamente todos estos decretos tienen tienen subdivisiones, tienen clasificaciones y podemos encontrarnos, como decía en el caso de los decretos especiales, perdón, de los decretos ejecutivos, pues con algunas subdivisiones o subclasificaciones que incrementen, digamos, esa normatividad. Hay quienes hablan en la doctrina de decretos compiladores, por ejemplo. Hay decretos, efectivamente, que son compiladores en cuanto se dispone codificar en un solo decreto una serie de disposiciones que están dispersas en relación con una determinada materia, ¿no? Hay quienes hablan en la doctrina de decretos con vocación legislativa, por ejemplo. Hay quienes igualmente hablan en la doctrina de decretos que se expiden en ejercicio de función supletiva del gobierno. Es decir, se han ideado una serie de clasificaciones o de especificaciones ya muy rigurosas, excesivamente técnicas, en un nivel de posgrado seguramente se ahonda en eso, porque de eso se trata, los posgrados, de ahondar en ese tipo de precisiones. Yo me limito, para los efectos del curso, a hacer referencia de los decretos que tienen en principio una clara y directa fuente constitucional. Cuando hablé de la clasificación de las leyes, me remití a todas las tipologías que están expresamente señaladas en la Constitución Nacional. Y cuando hablo ahora de los decretos dictados por el presidente de la República, pues también hago cita de los decretos que expresamente se advierten o se infieren de las distintas normativas o textos de carácter constitucional. Por manera que resumo este último tema, los decretos administrativos, pues son decretos cuya calidad o cualidad es la de no ser decretos con fuerza de ley, sino decretos que expide el presidente en ejercicio de su condición de autoridad administrativa. Y en ese orden de ideas expide en primer término los decretos reglamentarios, que son decretos que formula o dicta para hacer oportuna la aplicación de la ley que a él le corresponde por función constitucional poner en vigencia y, por supuesto, aplicar, no solamente cumplir, sino también velar porque se aplique de manera por demás eficiente. Esos decretos reglamentarios, dijimos, tienen un marco de límite que es el contenido de la misma ley. No pueden ir más allá de la ley, simplemente se trata de que los aspectos que están contenidos en la ley los pueda normar o reglamentar para efectos de darle, digo, cabal o puntual aplicación a esa
a esa ley. Hablamos de los decretos ejecutivos, de los decretos sin marco o decretos por medio de los cuales se reglamentan los decretos marco, en fin, básicamente esos son, digamos, los decretos de naturaleza administrativa que tienen todos, por virtud de la competencia residual que señalaba y que se desprende del artículo 237, numeral segundo de la Constitución, tienen todos la característica y la virtud de que su control constitucional está a cargo o es competencia del Consejo de Estado. El Consejo de Estado ejerce competencia o tiene función de control constitucional únicamente sobre los decretos que dicta el gobierno cuya competencia no le corresponde a la Corte Constitucional. Esa es la competencia del Consejo de Estado en materia de control constitucional. Bueno, y conoce el control de legalidad de todos los decretos que el gobierno expide, porque precisamente es una justicia administrativa para garantizar la juridicidad de los actos que expide la administración pública. ¿Sí? Pero en materia de control constitucional específicamente solamente se ocupa de los decretos que no son competencia de la Corte Constitucional, porque en materia de control de legalidad revisa todos los demás actos de la administración pública. Ya ustedes se ocuparán con detalle de ese tema en sus cursos posteriores. Seguramente el semestre entrante ya van a ver derecho administrativo y ahí comenzarán a tratar con mayor precisión este tema. Por ahora sentamos el fundamento constitucional, digamos, de lo que va a ser el discurso académico de ustedes en los próximos semestres. Digamos, como última diferencia o particularidad que tiene el control constitucional de unos y otros decretos es la siguiente. Los decretos con fuerza de ley, todos son de control constitucional por parte de la Corte Constitucional. Pero miren ustedes que los decretos ley, o sea, los que estoy con fundamento en el 150 numeral 10º de la Constitución, el control constitucional es por vía de acción pública de inexequibilidad, es decir, si un ciudadano demanda la inconstitucionalidad o inexequibilidad de ese decreto ley. De los decretos legislativos, el control constitucional es automático, conforme lo vimos al tratar el tema de los estados de excepción. La Corte opera inmediatamente por virtud del mecanismo automático que la Constitución ya diseñaba en el artículo 214 y normas concordantes. Entonces opera. En virtud del artículo 341 también opera el control constitucional de la Corte por virtud de acción pública de inexequibilidad, si se demanda como tal. ¿Sí? Y los decretos autónomos de igual manera opera control constitucional de carácter preventivo, como es el control constitucional de las leyes estatutarias, es decir, antes de ponerlas en aplicación. Entonces, tienen esas características, mientras que los decretos de naturaleza administrativa, cuyo control constitucional, decimos, es competencia del Consejo de Estado, todos los eventos de control constitucional de los decretos administrativos suponen necesariamente que el ciudadano debe ejercer la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad, como reza el ordinal segundo del 237 de la Carta. Ahora lo denomina el Código de Procedimientos Administrativos medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. Entonces, estos decretos de carácter administrativo, el control constitucional es en tanto el ciudadano lo demande. Mientras tanto, el decreto tiene presunción de legalidad y de constitucionalidad. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Supongo que el silencio es cómplice, lo que quiere decir que el tema quedó perfectamente claro. Doctor, entendido. No, Bien. doctor, yo iba a leer ahorita, doctor, sino que yo estaba leyendo y no había activado bien el micrófono. Bueno, yo creo que el tema perfectamente ha sido comprendido, pues no vería razón por la cual no formulan interrogantes si no los comprendieran. Me alegro que así sea. Este es un tema importante, este es un tema vital de los temas constitucionales nuestros, lo que es el control constitucional, los tipos de decretos. Y entonces, tal vez, bueno, en mi caso personal, el tema que más me apasiona a mí de la Constitución es el de los controles constitucionales. Entonces, digo, es un tema trascendente, lo van ustedes a tratar de aquí en adelante con suma frecuencia, y finalmente de eso se trata, de tener la claridad en materia de constitucionalidad. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, ningún interrogante, creo que la noche de hoy
Como decía un compañero antes, no hablamos de la última, sino de la clausura del semestre con esta clase. No hablamos de la última clase, sino de la clausura del semestre con esta clase. El tiempo se venció, todo llega a su final. Yo quiero decirles que ha sido una oportunidad académica muy satisfactoria, muy agradable, que les agradezco su dedicación, su paciencia, su compromiso con el propósito de formarse como abogados y con el especial interés que puedan prestarle o pudieron haberle prestado a esta asignatura. Por supuesto, he querido cumplir cabalmente, como me lo impone el compromiso con la universidad y con ustedes, dentro del marco de mis limitaciones, pero siempre con un profundo sentido de honradez intelectual y de seriedad profesional. Por manera que aspiro a haberle sido útil al curso, quiera Dios, quiera el destino, que nos podamos seguir encontrando para seguir intercambiando en este tipo de relación académica un sinnúmero de conceptos y de oportunidades. De manera que les reitero ese agradecimiento y les deseo pues éxitos de aquí en adelante en todo el íter académico que les corresponde todavía surtir o cumplir. Vale, profesor. Dentro de 8 días haremos la evaluación correspondiente al tercer corte. Como lo anunciamos desde un principio, entra todo lo que vimos a lo largo del semestre. Es una oportunidad para repasar ya con una visión más amplia. Por consiguiente, se facilita la comprensión de los temas. Por eso hablo de repasar. Todo lo que vimos, básicamente, pues la teoría de las ramas del poder público, la rama legislativa y la rama ejecutiva, en todas sus dimensiones de carácter constitucional. Entonces, la evaluación será dentro de 8 días, como ya lo había mencionado. Es una evaluación de 25 preguntas de selección múltiple. Ustedes escogen la opción que consideren correcta, marcan ahí en el cuestionario que la plataforma les presentará cuál es la respuesta que consideran correcta. Son 25 preguntas, cada respuesta vale 2 décimas. El que hizo las 25 pues tiene 5. El que hizo 20 pues tendrá 4. El que hizo 10 pues tendrá 2. El que hizo 15 tendrá 3. Es decir, se aplica sin ninguna dificultad el valor al número de respuestas positivas. El ejercicio comenzará a las 7 en punto de la noche. Aquí les agradezco atención en lo siguiente, porque digo que comenzará a las 7 en punto de la noche. Yo coloco en la plataforma el temario y autorizo en la plataforma que se abra a partir de las 7 en punto del día, entre 8 días, el día 26 de mayo. Sí, señor. A las 7 en punto se abre la plataforma para que ustedes comiencen el desarrollo del temario. El tiempo programado son 40 minutos. Es tiempo más que suficiente. Si hacemos por promedio de pregunta para cada pregunta, estaríamos hablando de un poco más de 1,5 minutos. Luego es un tiempo más que suficiente. Aquí sí, como el cuento de los costeños, el que sabe, sabe y el que no sabe. Entonces, ¿para qué le quitamos? Nos podemos a prorrogar tiempos inoficiosamente. Esas son las reglas del juego. Las recordaré en plataforma, colocaré estas instrucciones para oficializarles y darles mayor precisión. Por manera, jóvenes, que pues nos veremos dentro de 8 días. Les deseo éxitos en la evaluación. Listo, profesor. Voy a programar de manera tal que a ver si es posible que el sistema mismo... Vamos a ver si... Bueno, jóvenes, muchísimas gracias. Les deseo muy buena noche y que descansen. Gracias a usted, profesor. Profesor, muchas gracias y que esté muy bien también. Gracias. Doctor, gracias. ¿Puedo hacer una pregunta para finalizar esta amable? Por favor, dígame. Gracias, doctor. Es que yo veo solo 2 materias en la noche con este grupo y el resto de materias las veo el fin de semana. Tuve un problema con la plataforma cuando envié el trabajo de seguimiento y al final no supe si cargó o no cargó el archivo. ¿Tendría usted un correo o algo donde le pudiera reenviar para ratificar o cómo hicieron para saber si de pronto sí le llegó el trabajo, doctor? No le podría decir porque los trabajos de seguimiento de este grupo todavía no los he revisado. Hasta ahora voy con los de primero y segundo semestre. Pero no hay ningún problema. Mire, pidámosle el favor a Silvia, que ha sido nuestra gran colaboradora, que le suministre el correo personal mío y me lo puede enviar allá. Se lo envió Silvia, ¿qué? Perdón, doctor.
a Silvia Plata. Silvia ¿es? Plata. Silvia Plata. Aquí está. Silvia Plata. Ah, bueno, ahorita le pido a alguien que me Ella está colabore. ahí conectada con nosotros, ahí nos está Sí, oyendo. acá estoy. Ve, Yo ahí lo está estoy Silvia. escuchando, Ludwin. Sí, ahí está en la foto, por demás muy simpática. Listo, ahorita le pido por favor, con mucho gusto. Bien, nos veremos Ok. pues. De nuevo, buena noche para todos. Muchas gracias. Vale, profesor. Gracias.